Hola y bienvenidos al seminario web de Focus Forum del Cybers Learning Institute. Soy Tamara Hernández Beifting, co-creadora de NanoDJ y anfitriona invitada para este seminario web especial para nuestra audiencia de habla hispana. Hoy Héctor Rodríguez Pérez presentará el tema Análisis metagenómico utilizando los cuadernos de NanoDJ en Cybers. Héctor es un estudiante de doctorado en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, en España, y es uno de los co-creadores de NanoDJ. Para aquellos que no estén familiarizados con Cybers, es un proyecto de infraestructura tecnológica financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y esta serie de seminarios web gratuitos están diseñados para complementar la formación de investigadores y estudiantes sobre cómo usar los recursos computacionales de Cybers. La presentación de hoy dura aproximadamente 30 minutos, con tiempo para preguntas y respuestas al final. Abra la ventana del chat, del Zoom, y escriba cualquier pregunta para Héctor. Los materiales del seminario web de hoy, tanto las diapositivas de la presentación como la grabación de este vídeo, se publicarán en una página wiki, donde también incluirá las diapositivas de la grabación del vídeo del seminario que impartiré próximamente. Entonces, sin más preámbulos, por favor, denle la bienvenida a Héctor. Él es un científico informático que me ha ayudado en crear una nueva herramienta para la comunidad genómica y ahora sabe mucho sobre metagenómica. Hola a todos y gracias Tamara por tu presentación. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre el análisis metagenómico utilizando los cuadernos de NanoDJ en Cybers. A lo largo de este webinar voy a dar una pequeña introducción de qué es la metagenómica, sus aplicaciones y cómo podemos utilizar los datos de Nanopore para este tipo de estudios. Y vamos a analizar dos conjuntos de datos de ejemplo utilizando dos metodologías distintas. En primer lugar, vamos a clasificar unas lecturas utilizando el software BLAST, con una base de datos que nos vamos a construir nosotros mismos. Y luego haremos una clasificación taxonómica rápida, utilizando un conjunto de datos mucho más grande que el anterior, y el software Kraken 2. ¿Qué es NanoDJ? NanoDJ es una integración de herramientas bioinformáticas y rutinas de análisis a la que le hemos colocado una capa de Jupyter Lab. Por tanto, contamos con unos cuadernos de Jupyter, también conocidos como Jupyter Notebooks, que incluyen ya todas las herramientas y los pipelines. Por tanto, no se tienen que instalar por separado. E incluimos bastantes rutinas de análisis distintas, por ejemplo, para metagenómica y para ensamblado. ¿Por qué fue que construimos NanoDJ? Nosotros empezamos ahora unos 2 años a evaluar esta tecnología y después de las primeras pruebas que hicimos, decidimos poner todo ese conocimiento integrado en una herramienta para hacer la vida más fácil a todas aquellas personas que se están iniciando y que habrán notado que puede ser un poco complicado seguir pues, el ritmo de las actualizaciones, de las herramientas y demás de una tecnología tan joven como es esta. Todos los materiales están incluidos en BICE, que es el entorno computacional interactivo de Cybers. Vamos a utilizar principalmente dos cuadernos, el de la clasificación con BLAST y el de la clasificación taxonómica con Kraken 2. Estos cuadernos están escritos principalmente en el lenguaje de programación Python. También utilizamos algunas librerías conocidas para ciencia de datos o bioinformática, como pueden ser Pandas o BioPython. También tenemos algunas celdas donde llamamos a herramientas que se ejecutan por línea de comandos, como BLAST o Kraken. Y por otro lado, los conjuntos de datos que vamos a utilizar, de ejemplo, por un lado tenemos un conjunto de lecturas pertenecientes a ADN mitocondrial de distintas especies de animales y plantas. Y por otro lado tenemos un conjunto de datos que consiste en lecturas de 16S a partir de una muestra de saliva. También comentar que ambos conjuntos de datos son realmente un subconjunto de unos experimentos que hemos hecho con el Nanopore MinION en nuestro mismo laboratorio. Bueno, ¿y qué es la metagenómica? La metagenómica es el estudio del material genético a partir de muestras obtenidas directamente del entorno, como puede ser el suelo, el océano o el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, en metagenómica, las lecturas que analizamos no pertenecen a un único organismo, sino que realmente ahí encontramos, pues, genes de todos los organismos que estuvieran presentes en nuestra muestra. Hay dos enfoques principales para hacer estudios de metagenómica.
Por un lado tenemos metagenómica por shotgun, en la que absolutamente todos los genes de todos los organismos que estén en nuestra muestra van a ser secuenciados, por lo que podemos llevar a cabo estudios de diversidad, descubrimiento de nuevas especies, o incluso ensamblar el genoma de cada uno de los organismos que encontremos. Por otro lado, tenemos la metagenómica dirigida, en la que solamente un grupo de genes que hemos escogido nosotros, o amplicons, son secuenciados y analizados. Para esto se utilizan protocolos de laboratorio, donde se aíslan o se enriquecen esos fragmentos de interés y que hacen mucho más fácil su análisis. La principal ventaja de esto es que podemos secuenciar, por ejemplo, genes como el 16S, en este caso, que son bastante útiles para identificar bacterias y hacer, por ejemplo, estudios de perfiles de abundancia. La metagenómica tiene cada vez más aplicaciones, ya que es un campo que se ha visto beneficiado por un descenso de los costes de la secuenciación de ADN. Pues, como decía, cada vez hay más cosas, hay desde estudios de suelo, de mar, descubrimiento de nuevas especies, con aplicaciones en ecología y agricultura, y en biomedicina sobre todo tiene muchas aplicaciones para, por ejemplo, la caracterización de la microbiota intestinal, o no solo intestinal, sino de vías respiratorias o de la piel, construir biomarcadores para diagnóstico, o apoyar también en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Vale, ¿y por qué metagenómica con lecturas largas? Bueno, pues la tecnología Nanopore tiene la principal característica de que sus lecturas son largas y que por otro lado es un enfoque, la verdad, que eficiente en tiempo y coste si lo comparamos con otras tecnologías. La fase de preparación de librerías es bastante rápida y se obtienen resultados en tiempo real, lo que puede ser una aplicación bastante útil en algunos casos de uso. Por otra parte, también comentar que las lecturas largas permiten secuenciar genes como el 16S al completo. Esto quiere decir que vamos a tener una secuencia de 16S en una sola lectura, y eso solo es capaz de hacerse utilizando una tecnología de lecturas largas como esta. Vale, el primer cuaderno que vamos a utilizar, el de la clasificación con BLAST, vamos a partir del conjunto de datos de ejemplo de lecturas pertenecientes a ADN mitocondrial. Vamos a realizar una etapa de control de calidad en la que vamos a simplemente cargar nuestros datos y mostrar algunas métricas interesantes. Y por otro lado, vamos a construirnos nuestra propia base de datos a partir de un fichero de genomas de referencia, que son los que vamos a encontrar en nuestra muestra. Y ya una vez tengamos nuestro fichero de lectura y nuestra base de datos construida, podemos llevar a cabo la clasificación con BLAST y luego algún paso de postprocesamiento y visualización de resultados. Así que bueno, vamos allá. Ya aquí tengo abierto el entorno de NanoDJ. Este es el primer cuaderno, el cuaderno educativo. Este cuaderno, noten que también tiene texto explicativo sobre, bueno, la secuenciación por nanoporos, también el proceso de convertir la señal eléctrica que se obtiene a partir del MinION en ficheros de lectura, también algo de información sobre los formatos básicos de secuencia, como son FASTA y FASTQ, y comenzaremos en estas celdas de código que son las de análisis. En estas dos primeras celdas lo que se hace es básicamente construir una función para cargar métricas interesantes de nuestro fichero de lectura, de nuestro fichero FASTQ. Esto se hace con Python y la librería para bioinformática o biología computacional BioPython. Yo en mi caso utilizo Python porque para mí es más cómodo, pero aquellas personas que se sientan más cómodas con R, pues no hay ningún problema, se puede hacer también en R. Hay librerías específicas también para trabajar con datos biológicos, como puede ser Bioconductor, tiene paquetes también muy similares a los que vamos a utilizar aquí para manejar ficheros de secuencia. Bueno, esta es mi función. Yo voy a cargar mi fichero FASTQ y esto lo que me permite es obtener una tablita como esta. Yo he cargado información referida al tamaño de la lectura, el contenido GC o la calidad media, y gracias a esto podemos ver pues rápidamente cuál es la longitud media de nuestras lecturas, cuál es la lectura más larga, cuál es la lectura más corta, y bueno, tenerlo cargado también, estas métricas como un data frame,
nos va a permitir sacar visualizaciones de forma muy sencilla, utilizando la librería Matplotlib. Aquí, por ejemplo, tenemos la distribución de longitud de lectura para nuestro fichero. Aquí tenemos el contenido GC también visualizado y la calidad media en FRED. ¿Vale? En este caso yo no voy a aplicar ningún filtro, sino que vamos a ir en este cuaderno directos a la fase de clasificación. Vale, lo primero que debemos tener en cuenta es que en este caso vamos a utilizar una base de datos nuestra propia, personalizada. Para eso tenemos un fichero que contiene unas 8 secuencias, unos 8 genomas de referencia, que, bueno, nuestra muestra, que son unas 210 lecturas, esperamos encontrar pues, lecturas que se clasifiquen con esos 8 genomas. Noten que, por tanto, tanto el proceso de construir la base de datos como la clasificación, al tener un fichero de ejemplo bastante pequeño y una base de datos también pequeña, va a ser bastante rápido. Lo primero que vamos a utilizar es el comando makeblastdb, al que vamos a decirle que nuestro fichero de genomas de referencia es el fichero que contiene las secuencias y los identificadores de cada una de estas 8 secuencias, ¿vale? Una vez hecho esto, ya podemos llevar a cabo nuestra clasificación. Para esto vamos a utilizar el ejecutable BLASTn, que es el programita de BLAST para hacer comparación entre secuencias de nucleótidos. Como ADN vamos a especificarle cuál es nuestro fichero de entrada, el de nuestras 210 lecturas. Le vamos a especificar también cuál es nuestra base de datos, que es la que habremos construido en el paso anterior, y el formato del fichero de salida. Vale, por defecto, BLAST escribe en el fichero de salida un montón de información bastante compleja y difícil de analizar. Lo que hacemos aquí es utilizar el argumento outFormat para especificarle que lo que queremos es básicamente un fichero CSV, que es fácil de cargar después en un data frame, y otras 3 columnas que básicamente tienen la información necesaria para saber cómo ha sido clasificada esa lectura. Como dije, esta clasificación va a tardar bastante poco tiempo en terminarse, ya que son bastante pocas lecturas y una base de datos también bastante pequeña. El fichero de salida, ese fichero CSV, lo voy a cargar de nuevo como un data frame en esta celda de aquí. Nos quedaría una tablita como esta de 3 columnas en las que tenemos simplemente el identificador, el número de lecturas que clasificó con esa referencia y el cálculo de la proporción, que es lo que yo voy a utilizar, ¿vale? En la siguiente celda voy a coger la primera columna, la del identificador, y la última, la de proporción, y utilizar la librería Matplotlib para construir una visualización, un plot circular de este estilo, con la información necesaria. Y bueno, esto es más o menos el contenido del primero de los cuadernos. Vale, el siguiente cuaderno que vamos a visitar es el de la clasificación taxonómica rápida. ¿Y por qué entonces la clasificación taxonómica rápida supone un reto y no es algo normal? Bueno, por lo menos con las lecturas de Nanocore hay que señalar que son bastante diferentes a lecturas obtenidas con otras tecnologías, son bastante más largas y también presentan un mayor ratio de error. Debido a esto, hay que decir, y no solo con los datos de Nanopore, sino con cualquier conjunto de datos de tecnologías de nueva generación, es que BLAST escala bastante mal en tiempo y consumo de memoria. Y en estos casos en los que tenemos un fichero bastante grande, puede resultar un análisis inviable si no estamos utilizando las herramientas adecuadas. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que las bases de datos que hay disponibles actualmente para estudios de metagenómica están lejos de ser perfectas, tanto en cómo están organizadas taxonómicamente y en cómo se representa la diversidad real. Estas bases de datos, sobre todo con la disminución de costes de secuenciación, el aumento de números de estudios, están creciendo bastante rápido, actualizaciones con frecuencia, y a veces, pues bueno, algunas ramas del árbol taxonómico cambian drásticamente de sitio
o algunas especies que antes no estaban bien representadas pasan a estar bien representadas. Y bueno, eso también suele suponer un problema y es algo que por lo menos debemos tener en cuenta cuando empecemos el análisis. En este caso, el cuaderno de clasificación taxonómica rápida es más o menos similar al de la clasificación con BLAST. En este caso, la base de datos no la vamos a crear nosotros, sino que vamos a descargar un índice ya preparado para Kraken 2. Y en este caso, los ficheros de entrada vamos de nuevo a cargarlos en un data frame, como hicimos en el cuaderno anterior. Y esta vez, aparte de visualizar esas métricas, sí que vamos a hacer algunos filtros para después, con nuestro conjunto de secuencias filtradas y la base de datos específica que habremos descargado, hacer la clasificación con Kraken 2 y de nuevo unos pasos de postprocesamiento y visualización de resultados. Bueno, voy a saltar aquí al segundo de los cuadernos. ¿Vale? En esta se puede ver que las primeras celdas de código son pues más o menos las mismas que anteriormente. Como dije, vamos a utilizar la misma función para cargar nuestro fichero FastQ en un data frame. Y en este caso, como ya dije, sí que vamos a hacer algunos filtros. Por ejemplo, aquí a la hora de visualizar la distribución de la longitud de lectura, recuerden que en este caso el conjunto de datos que utilizamos corresponde a lecturas del 16S. El tamaño de este gen es aproximadamente 1.5 kilobases, por lo que utilizar lecturas más cortas o mucho más largas no tendría sentido en el contexto de este experimento. Por tanto, lo que voy a hacer es aplicar un filtro en el que nos vamos a quitar eso, las lecturas que son más cortas, las lecturas más largas, que se salen fuera de nuestro rango de interés, que yo aquí he colocado entre 1400 bases y 1700 bases. Lo he pintado aquí con dos líneas verticales en rojo, y aquí nótese que el eje Y es logarítmico, para que se pueda ver bien que aunque no son muchas, sí que hay pues bastantes lecturas, que son sobre todo más pequeñas que el 16S, y que quitaremos. En esta pequeña celda de aquí llevamos a cabo pues este filtro, creamos el data frame filtrado, y vamos a hacer lo mismo con la calidad de ese data frame filtrado. Vamos a visualizar la distribución de las calidades medias de las lecturas y hacer un filtro. Vale, el software que utiliza el MinION por defecto cuando se hace la secuenciación ya establece un filtro por calidad, que en este caso es de Freddy igual a 9. Nosotros en este cuaderno vamos a ser más conservadores y subir un poco más ese umbral, que es la línea que yo he pintado aquí en rojo. Vamos a hacer lo mismo de antes, hacer un filtro de ese data frame, y el data frame resultante lo vamos a meter directamente en un fichero FastQ, de nuevo, un fichero FastQ, que en este caso ya va a estar filtrado por calidad y por longitud de lectura. Tenemos en total aproximadamente unas 20.000 lecturas, que son muchas más que en el cuaderno anterior. Y bueno, vamos a empezar con la fase de clasificación, que es ligeramente diferente a cómo lo hemos hecho con BLAST. Vale, el primer paso es el de construir nuestra base de datos. Aquí, como ya dije, no vamos a crear la nuestra propia, sino que vamos a utilizar la herramienta de Kraken, Kraken 2 Build, para descargar una base de datos. De nuevo, no vamos a descargarnos una base de datos estándar, ya que las secuencias que tenemos pertenecen al gen 16S y no a cualquier parte del genoma. Kraken 2 nos da la posibilidad de descargar bases de datos específicas para 16S, que es lo que yo voy a hacer aquí. Yo voy a descargar la base de datos RDP, que además es bastante pequeñita. Y bueno, esta ya está descargada en NanoDJ, pero en unos cuantos minutos ya estaría descargada y lista para ser utilizada. Un buen paso antes de llevar a cabo nuestra clasificación es comprobar qué es lo que contiene nuestra base de datos, o por lo menos debería ser algo que deberíamos hacer antes de clasificar, y sobre todo antes de interpretar resultados o utilizarlos como entrada para otros análisis. Vamos a utilizar el comando kraken2 inspect, y vamos a imprimir las 50 primeras líneas. Este comando lo que hace es mostrar, por ejemplo, cuántos nodos de taxonomía tenemos. En esta base de datos hay unos 3.537,
Y en estas líneas vemos algunas de las primeras entradas de nuestra base de datos. Hay algunas entradas que, como se puede ver, están a nivel de filia, orden, familia, y así tenemos hasta llegar hasta género, ¿vale? La base de datos de RDP no llega hasta especies, pero bueno, para este análisis está perfecto. Bueno, una vez hemos construido nuestra base de datos y sabemos qué es lo que contiene, ya podemos hacer el paso de clasificación. Vamos a utilizar el comando principal de Kraken 2, señalar cuál es la base de datos que vamos a utilizar y el nombre de los ficheros de salida. Kraken por defecto nos va a sacar dos ficheros de salida distintos. El primero es un fichero de log que nos saca una fila por cada lectura, y ese no nos interesa tanto como el otro, el fichero de report, que bueno, es un sumario de cómo ha ido la clasificación y es el que para nosotros va a ser más fácil de cargar con Python y el más fácil de analizar también. Aquí vamos a mostrar de nuevo cuál es el contenido de ese fichero de report que sacamos después de hacer la clasificación. Aquí de nuevo vemos, está por proporciones, las entradas de la base de datos que contienen, en la que tenemos nuestras lecturas. De nuevo vemos que hay algunas entradas a nivel de familia, a nivel de orden, a nivel de género. Vale, entonces, antes de pasar a una siguiente fase de análisis, sería deseable tener todas las entradas al mismo nivel taxonómico. En nuestro caso, nos gustaría tenerlas a nivel de género. Vale, para esto yo voy a utilizar una herramienta que se llama Bracken, y Bracken aplica un método estadístico y el algoritmo LSA del menor ancestro común para reducir nuestros ficheros de report de Kraken 2 todo a un mismo nivel taxonómico. Vale, para esto le tenemos que decir a Bracken cuál fue la base de datos que utilizamos y cuál es nuestro fichero de sumario de Kraken 2. Arrancar ese comando y de nuevo vamos a mostrar cómo es la salida que se nos muestra. Es más o menos parecida a la salida que se muestra con Kraken 2, pero en este caso ya la tenemos mucho más ordenada. Aquí tenemos el nombre del taxón, vemos que en este caso ya sí que todos están a nivel de género. Y bueno, pues más información sobre este paso de fichero de sumario de Kraken 2 a un sumario todo al mismo nivel taxonómico, que es lo que sacamos con Bracken, con este último programa. Y bueno, para terminar, pues lo que decía, este fichero, al estar todo a nivel de género, pues para nosotros es mucho más fácil de analizar. Lo vamos a cargar de nuevo en un data frame de Pandas, y ya cargado de esta manera podríamos utilizar, en este caso, la primera columna, que es la del identificador, y la última, que es la de proporción, para con Matplotlib, y este código que tengo por aquí, crear un plot vertical más o menos parecido al del anterior cuaderno, con la abundancia, con nuestro perfil de abundancia a nivel de género. Y bueno, así estaría nuestro segundo cuaderno. Vale, pues a tener en cuenta, hemos visto dos formas distintas de llevar a cabo una clasificación de lecturas extraídas con tecnología de Nanocore. Cabe destacar esto, que la clasificación de lecturas largas, obtenidas a partir de instrumentos de alto rendimiento, que nos sacan muchísimas lecturas, se puede realizar ya de manera rápida, utilizando herramientas que, si bien no están centradas en darnos bastante información sobre el proceso de clasificación, están optimizadas para reducir tiempos de ejecución y memoria, que con datos de secuenciación de nueva generación es el cuello de botella que hay actualmente. Repetir que la elección de la base de datos es bastante importante. Mencionar que Kraken 2 es bastante versátil en este sentido y permite descargar bases de datos de las colecciones de NSBI, colecciones bastante variadas y que nos pueden servir para distintos casos de uso. También mencionar que todas las herramientas que hemos utilizado ya están incluidas en NanoDJ, no hay que instalarlas por separado, y que estas herramientas, cambiando algunos parámetros, no solo sirven para datos de Nanopore, sino con datos extraídos con cualquier tecnología. También no olviden visitar el repositorio de NanoDJ en GitHub. En próximas actualizaciones iremos añadiendo más contenido. El segundo cuaderno, el cuaderno de Kraken 2, no estaba incluido originalmente, es uno de los cuadernos
nuevos, de los métodos nuevos que estamos incluyendo. Así que, bueno, no se olviden de pasar por el repositorio de NanoDJ y echarle un vistazo. Por último, gracias a todos por asistir, por darme la oportunidad y contar conmigo para este webinar. En este caso estamos haciendo una versión en español. También mi compañera Tamara va a hacer una versión en español de su webinar de ensamblado de genomas, utilizando también los cuadernos de NanoDJ que hemos incluido en Cybers. Así que muchas gracias a todos y estoy aquí para leer y responder las posibles preguntas que tengan. Vale, vamos a ir con algunas preguntas. La primera es, ¿hay alguna base de datos recomendable para clasificar cuando no sabemos la composición de nuestra muestra? Pues sí, hay el principal problema de las bases de datos cuando no conocemos el origen es que son bastante grandes. La base de datos estándar de Kraken la han ido disminuyendo de tamaño, aún así sigue siendo bastante grande, pero está bastante bien. También podemos descargar de las colecciones de NCBI la base de datos NT, non-redundant, que la verdad que está bastante limpia comparado con las colecciones por defecto de RefSeq y que ocuparía muchísimo espacio. Esas están bien. Por otro lado, también Kraken incluye la posibilidad de instalarte una base de datos bastante pequeñita que se llama Mini Kraken, que ocupa bastante poco en memoria y que aunque no incluye pues, una representación completa de la diversidad comparado con otras bases de datos, también está bastante bien y nos permite pues, hacer una clasificación taxonómica desde nuestro mismo portátil. Y bueno, eso también hay más bases de datos para 16S, aunque aquí solo hemos utilizado una de ellas. Y también podemos construirnos bases de datos con las colecciones de RFC, pero por separado. Si yo solo quiero montarme una base de datos con hongos, o solo con bacterias, o solo de animales y plantas, vale, eso también se puede hacer directamente desde las opciones del comando de Kraken 2 build. Y bueno, hay otra pregunta, que si es que si existen pipelines para análisis metagenómico que realicen todos los pasos. Y la respuesta es que realmente sí. Para otro tipo de tecnologías sí existían pipelines, aunque son, de alguna manera son bastante concretos, están hechos para tareas concretas. Y aquí, bueno, lo que nosotros hemos hecho es explicar pues paso a paso cómo se puede llevar a cabo el proceso de clasificación, que tampoco es tan complejo, ¿vale? Estos pipelines que hacen el análisis metagenómico completo, por así decirlo, hacen a partir pues, de los datos crudos, realizan los controles de calidad, la clasificación y sacan visualizaciones, pero bueno, de esta manera podemos controlar cómo son cada uno de los pasos de nuestro análisis metagenómico y aprender qué es lo que se hace en cada uno de ellos, que está bastante bien y que al final no es tan complejo y que se puede hacer desde NanoDJ o inspirarte en las herramientas que utilizamos para construir tu propio pipeline. Y bueno, eso sería todo. Gracias de nuevo a ustedes por asistir a la iniciativa Cybers, por contar con Tamara y conmigo para hacer estos webinars y estas versiones en español. Y por último, repito, que no se olviden que mi compañera también va a hacer una versión en español del webinar de ensamblado de genomas con los cuadernos de NanoDJ en Cybers. Así que muchas gracias a todos y hasta luego.